Cuando evaluamos las estructuras musculoesqueléticas, tenemos varias técnicas de imagen. Podemos utilizar los rayos X. Sigue siendo un método muy útil, sobre todo para ver la patología ósea. Podemos usar la ecografía. Ya sabemos que la ecografía es muy buena para ver partes blandas. Ya tenemos una imagen de una ecografía a nivel del codo. Donde estamos viendo la parte posterior del codo. Acá está el olecrano, el tendón del tríceps, el músculo tríceps. Si uno ve con mucho detalle todo lo que son partes blandas, ¿no? Desde el plano cutáneo, celular, subcutáneo, el plano muscular, los tendones, ¿no? Entonces, estructuras de partes blandas se pueden evaluar adecuadamente con la ecografía. Podemos utilizar tomografía. Es una tomografía con ventana ósea. Acá vemos, por ejemplo, una fractura en la cúpula radial, trazo hipodenso longitudinal, ¿no? A veces este tipo de fractura pueden no ser vistas nítidamente con la radiología. Podemos utilizar resonancia magnética también. Acuérdense que la resonancia magnética es muy buen método para ver sobre todo partes blandas. Se ve las estructuras óseas. Se pueden diagnosticar, digamos, osteomelitis o tumores óseos con resonancia magnética. Pero vemos con mucho detalle lo que es las partes blandas, ¿no? Tejido graso, el tejido muscular, los tendones. Estudios invasivos en algunos casos se pueden realizar para ver sobre todo el comportamiento vascular de algunos tumores, ¿no? O sea, angiografías que pueden ser hechas directamente, o sea, con ubicación de catéteres a nivel de las arterias, o angiografías hechas con tomografía o con resonancia. Medicina nuclear, ya vimos la vez que conversamos sobre este capítulo, uno de los sitios importantes donde hacemos medicina nuclear es en el sistema óseo, ¿no? Entonces la gamografía ósea tiene mucha importancia en la evaluación de pacientes con patología musculoesquelética. Como ven, hay muchos métodos para evaluar a un paciente con patología musculoesquelética. Dependerá cuál sea el caso, ¿no? Si viene un paciente con traumatismo y pensamos en una fractura, obviamente la radiografía simple será la más útil, ¿no? Si veo un paciente que ha tenido una sospecha de ruptura del garro muscular, lo primero que haríamos sería una ecografía y de repente complementar con una resonancia, ¿no? Si viene un paciente que tiene un problema meniscal, por ejemplo, un desgarro meniscal, lo mejor será hacer una resonancia. Entonces, obviamente, dependerá cuál es la sospecha de la patología para ver qué método de evaluación iniciamos, ¿no? Y qué otros métodos son complementarios. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de patologías en el sistema musculoesquelético. Comenzaremos con las patologías congénitas, que son múltiples en la parte esquelética. Para eso muy útil es la radiología, donde podemos confirmar lo que clínicamente estamos viendo en el paciente, ¿no? Acá tenemos un caso de focomelia. La focomelia es una ausencia congénita de una parte de una extremidad distal del paciente. Clínicamente lo vamos a saber, a notar. Y la radiografía pues, nos está demostrando que el compromiso no solamente es partes blandas, sino también es compromiso óseo, ¿no? Compromiso óseo. O podemos tener casos de amelia. En caso de amelia es la ausencia, que no es la pérdida parcial de una estructura, ¿no? Acá es la ausencia total. Acá, si comparamos estas
esta radiografía de ambos pies, veremos que en el primer dedo no hay tejido, ni partes blandas, ni tejido óseo de la falange, ¿no? Desde la falange no hay. Entonces es un caso de Amelia. O podemos tener estructuras óseas que sean de menor longitud en relación a lo normal. Entonces hablamos, por ejemplo, de hipoplasia, que estamos viendo una radiografía de un miembro inferior de un niño con una patología que se denomina acondroplasia. Son personas que van a ser pequeñas en altura, van a sufrir de enanismo y que presentan alteraciones en los huesos largos fundamentalmente, ¿no? Entonces veremos aquí el caso de un fémur pequeño, engrosado, digamos, igual a tibia y el peroné, ¿no? A la larga, hace que este miembro inferior sea pues de menor tamaño, ¿no? Entonces estamos frente a un hipoplasia. Podemos tener curvaturas anormales. Acá vean, por ejemplo, una radiografía de una pierna, en el cual en la incidencia lateral vemos como la tibia está encurvada hacia adelante, ¿no? Encurvada hacia adelante. Eso también es una alteración congénita o puede presentarse en condiciones como, por ejemplo, el raquitismo. El raquitismo puede provocar encurvamiento de los huesos, sobre todo los huesos largos, ¿no? Eso se ve muy bien con la radiología convencional. Esta alteración congénita se denomina osteogénesis imperfecta, en el cual el portador de esta patología tiene una fragilidad ósea acentuada y presenta fracturas ante, digamos, traumatismos leves, ¿no? Ligeros. Entonces se forman trazos de fracturas, se consolidan, vuelven a fracturarse y pueden condicionar en este caso también de una gran incurvación de los huesos de la pierna, ¿no? Esto se puede diagnosticar incluso durante la gestación, cuando el feto está dentro de la cavidad uterina, ¿no? Ahí también se van a ver las fracturas que sufre el feto estando dentro del útero. Otras anomalías congénitas es la polidactilia, que es el mayor número de dedos, tanto en el pie como en la mano. Acá tenemos una placa de una mano. Y estamos viendo acá que esta persona tiene pues 6 dedos, ¿no? 6 dedos. Y que en el metacarpiano quinto, digamos, es un metacarpiano bífido, ¿no? Dividido, uno para el quinto dedo y otro para el dedo supernumerario, ¿no? Es una polidactilia. O podemos tener también la sindactilia, en la cual hay fusión, ¿no? Si uno compara esta mano con la izquierda, veremos que entre el segundo y tercer dedo están fusionados. Y la radiografía pues, nos ayuda a ver que esta fusión sí es solamente de partes blandas o es una fusión que compromete al hueso, ¿no? En este caso, aparentemente los huesos están independientes, ¿ok? Y que la fusión es por tejido de partes blandas. Entonces se denomina sindactilia. Sindactilia. Otro ejemplo de sindactilia, este es niños que nacen con manos como si fuesen pinzas de cangrejo, ¿no? Acá el pulgar y los otros dedos están formando un solo grupo, una sola unidad, ¿no? Son como tenazas de crustáceo, ¿no? Entonces aquí hay una sindactilia de varios dedos, ¿no? Fusionados. Y hay fusión no solamente de partes blandas, sino también hay fusión de estructuras óseas. Esto ya hemos comentado, la condroplasia, eso es personas que nacen con esta alteración congénita, que a la larga van a ser pequeños, ¿no? De talla corta, ¿no? Entonces, dentro de esta condroplasia, los más saltantes son la hipoplasia de los huesos largos engrosados, deformados generalmente en la zona de las epífisis. Pueden tener algunas características, por ejemplo, en la pelvis, que son
techos acetabulares planos, no son medios cóncavos como deben ser, sino son planos. Vean cómo se ve en la porción proximal de los fémures prominentes, redondeadas, ¿no? Y pueden tener también algunos de ellos lo que llaman el scalloping o la deformidad en el arco posterior de las vértebras. Ven estas vértebras dorsolumbares que tienen una deformidad en la parte posterior, ¿no? Una curvatura en la parte posterior. Estos pacientes presentan una serie de alteraciones en el sistema óseo, ¿no? En conjunto, la enfermedad se llama acondroplasia. Otra patología congénita que tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, la displasia de cadera, ¿no? La displasia de cadera, que puede llegar a ser una luxación de la cadera, es una patología que es relativamente frecuente, más frecuente en el sexo femenino, más frecuente en niños que hayan estado en posición podálica durante el embarazo, y que en el momento del nacimiento, a partir del momento del nacimiento, podemos sospechar de que esa caderita no está bien ubicada, ¿no? Importante porque si no tratamos esto, esta cadera va a quedar totalmente deformada y la persona cuando sea adulta va a tener problemas de artrosis en la cadera, ¿no? Y deformidad en la pelvis, con una serie de consecuencias, ¿no? En su vida. ¿Cómo diagnosticar una displasia de cadera? En los primeros meses lo más útil viene a ser una ecografía. Estamos viendo una ecografía de cadera. Esta imagen redondeada viene a ser la cabeza del fémur. Esta imagen media triangular viene a ser el acetábulo, ¿no? Ese acetábulo debe cubrir por lo menos el 50% de la cabeza femoral. Se miden una serie de ángulos alfa, alfa, beta, y en función a eso uno puede hacer graduar el grado de displasia. En los primeros meses de embarazo, de vida del niño, digamos 3, 4, 5 meses, la ecografía es el mejor método para descartar esta patología. Una vez que ya tenemos los núcleos de osificación en esta cadera, este acetábulo, este defecto es el cartílago trirradiado, todavía no se ha fusionado. Acá tenemos el fémur y acá tenemos la cabeza del fémur. Una vez que tengamos la cabeza del fémur, que generalmente se osifica a partir del quinto, sexto mes en adelante, la radiología tiene utilidad. Entonces, si uno compara esta cadera, que es una cadera normal, con esta otra cadera en el lado izquierdo, vemos fácilmente que el techo del acetábulo es muy vertical, que el núcleo de osificación es pequeño y que en vez de estar ubicado adyacente al acetábulo, que sería acá, está fuera del sitio, ¿no? Está fuera de su lugar, ¿no? Y que el fémur también está elevado, digamos, ¿no? Desplazado en sentido cefálico. Entonces, esta es una imagen de una luxación de cadera izquierda que uno compara con la cadera derecha, ¿no? Es evidente la ubicación del núcleo que está fuera del acetábulo. Podemos ver también con tomografía, sí, también con tomografía se puede observar, ven ustedes un corte coronal de la pelvis, en este lado, por ejemplo, vemos el acetábulo, siempre tiene esa solución que es el cartílago trirradiado, normal, digamos, que no esté fusionado a esa edad, y la cabeza del fémur. En el otro lado, igual, cartílago trirradiado, y en vez de que esté en esta zona el núcleo cefálico del fémur, está fuera y está desplazado hacia arriba, ¿no? Entonces, la luxación de cadera, en este caso en el lado derecho. Entonces, la tomografía también nos permite ver. Siempre tengan en cuenta que la cantidad de radiación en una tomografía es mucho más alta que en una placa, ¿no?
Eso hay que valorar. Algunas enfermedades pueden dar alteraciones óseas. Por ejemplo, la neurofibromatosis, que básicamente son neurofibromas que el paciente presenta en diversas partes de su sistema nervioso. Típicamente van a ver que son personas que tienen unas manchas en la piel de café con leche, tienen o fibromas, como les comenté, en varios lugares del cuerpo, y que pueden tener anomalías óseas asociadas. En este caso, estamos viendo un paciente con neurofibromatosis que tiene una zona de menor desarrollo del cúbito y con aparente ausencia, ¿no?, de tejido óseo en la mitad. Esto es una alteración congénita. El paciente tiene neurofibromatosis y presenta compromiso de estructuras óseas, ¿no? Es una resonancia de las órbitas, una de las órbitas, en la que tenemos la otra órbita, y por detrás de la órbita está el nervio óptico, ¿de acuerdo? Y en este caso es un nervio óptico ensanchado, ¿no? Este es un neurofibroma del nervio óptico, Neurofibromatosis, pues como su nombre indica, tiene múltiples fibromas en varios lugares del cuerpo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una resonancia de columna vertebral, y por detrás de los cuerpos vertebrales, o sea, en el saco dural donde está la médula espinal, vemos dos imágenes hiperintensas que corresponden a neurofibromas. Todo en el contexto de esta patología, ¿no? Entonces, aparte de los problemas neurológicos, aparte de los cambios cutáneos que podamos ver, tenemos en algunos casos compromiso del aparato locomotor. Hay un grupo de patologías que se denominan osteocondrosis y que se presentan alteraciones en determinadas zonas donde hay núcleos de osificación. Hay múltiples de ellas. Las más comunes son, por ejemplo, esta enfermedad que tiene su nombre, que es la enfermedad de Osgood-Schlatter, que es una fragmentación de la espina tibial anterior. Es una radiografía de rodilla en incidencia lateral. Acá tenemos el fémur, tenemos la patela, acá tenemos la tibia. Por delante de la tibia tenemos una zona que se llama espina tibial anterior, donde se va a insertar el tendón patelar, ¿no? El tendón patelar. Entonces, en algunos casos, esta es patología que se presenta generalmente en niños, se presentan en la consulta por dolor en esta zona, ¿no? Dolor en esta zona son niños que a veces están practicando deportes de forma muy exigente y que normalmente tenemos un núcleo acá, que ese núcleo con los años se va a fusionar con la tibia, ¿no? Entonces, en estos niños, como les digo, por una práctica exigente puede fragmentarse, inflamarse, ¿no? Y dar dolor, como en este caso. Entonces, acá tenemos un núcleo, osificación, ¿de acuerdo? Adyacente a la tibia, en la espina tibial anterior, ¿no? Y esto es una enfermedad de Osgood-Schlatter, una enfermedad que se presenta sobre todo en niños, no es infecciosa. Se puede ver con resonancia igual, vean, es una resonancia también lateral. Aquí tenemos el tendón patelar, esta es la rótula, el tendón rotuliano, el infrapatelar y la zona de alteración en la espina tibial anterior. Otra osteocondrosis viene a ser esta enfermedad que se llama Legg-Calvé-Perthes. Los tres fueron los que describieron esta enfermedad y es similar a la anterior, pero que se ubica en la cadera, ¿no? Entonces, vean ustedes esta cadera normal de este niño, vean el fémur, la cabeza del fémur. Esta imagen radiolúcida es el cartílago de crecimiento.
Este es el acetábulo con su cartílago trirradiado. Acuérdense siempre de que los cartílagos no se ven en la radiología, se ven radiolúcidos, ¿no? Y si uno compara con otra cadera, evidentemente pues la cabeza está aplanada, está deformada, el acetábulo está irregular. Y estamos frente a un caso de esta enfermedad de Perthes, que es la forma en que se denomina. Son niños que presentan dolor en la cadera, ¿no? Dolor, pueden presentar claudicación en esa cadera. ¿Okay? Los grados son variables y hay que tratar de que, digamos, no se produzca una gran deformidad en la cabeza femoral, porque eso a la larga puede condicionar artrosis cuando la persona es adulta. Entonces, como ven, hay una serie de patologías congénitas en el aparato locomotor. Estamos hablando básicamente ahorita en el sistema óseo, ¿no? Muchas de ellas son evidentes, muchas de ellas pueden ser diagnosticadas solamente con exámenes, cuando el paciente presenta síntomas, dolores en la rodilla, en la cadera, y en la radiología encontramos patologías a ese nivel, ¿no? Otro proceso que compromete el sistema musculoesquelético es la osteomielitis, ¿no? O sea, la infección del tejido óseo. ¿Ok? La osteomielitis, acuérdense, generalmente se da en los huesos largos, es más frecuente en los huesos largos. Esta es la anatomía del hueso, acuérdense, hueso largo tiene una diáfisis, una epífisis y una metáfisis, donde está la zona de unión entre la diáfisis y la epífisis, el cartílago de crecimiento, ¿no? Una vez que el niño deja ya de crecer, ese cartílago de crecimiento desaparece y se fusiona el hueso, ¿no? Se fusiona el hueso. Es lo típico de un hueso largo. Es en esta zona metafisaria el sitio más frecuente donde se producen las infecciones. Donde se producen las infecciones, ¿no? La osteomielitis compromete generalmente esta zona, generalmente en la metáfisis proximal, y desde ahí puede irse a varios sitios, ¿no? Puede irse hacia la epífisis, que está generalmente a nivel de ya de la articulación en sí, puede complicarse con artritis, o sea, una osteomielitis más artritis séptica, puede irse a comprometer la diáfisis, puede irse a comprometer el tejido subperióstico. El periósteo, acuérdense, está cubriendo la cortical de los huesos. La infección puede desplazar, acomodarse entre la cortical del hueso y el periósteo. Se levanta el periósteo, ¿no? O puede irse también a partes blandas, salir del hueso y comprometer las partes blandas que rodean, en este caso, por ejemplo, la rodilla, ¿no? La vasculatura es importante en la propagación de la infección. Ok, entonces acá tenemos un esquema en el cual estamos viendo la epífisis, la metáfisis, la fisis, que es el cartílago de crecimiento, y vean cómo los vasos atraviesan todas estas estructuras. Entonces una infección del hueso en la zona de la metáfisis, por esta vasculatura puede tranquilamente pasar hacia la epífisis o puede irse hacia el cartílago. Entonces, esas serían las vías de diseminación de la infección. Y lo que comentaba, ¿no? Que a veces levantan el periósteo, ¿no? Entonces, el periósteo normalmente está pegado a la cortical del hueso, como acá adelante, ¿no? Hueso, y esta imagen negra es el periósteo. En este caso, el periósteo está despegado de la cortical. ¿Por qué? Por la presencia de pus en esta zona, ¿no? Entonces, la osteomielitis también puede ubicarse en esa zona. Y uno puede visualizarla en este caso en una resonancia, ¿no? En aquel fémur, acá, y detrás del fémur una imagen hiperintensa, o sea, blanca, que corresponde al líquido, en este caso pus. Acuérdense que una de las cosas que se ve blanca en resonancia es el líquido, ¿no? El líquido, independiente de su naturaleza, ¿no?
Entonces el líquido, el derrame articular o colecciones líquidas, purulentas, pueden verse bien con la resonancia. Esta es la osteomielitis, aunque como definición es una infección del tejido óseo, ¿no? Generalmente de causa bacteriana. Ok, la infección va a comprometer el tejido óseo, puede comprometer el periósteo, que es la capa que está cubriendo la cortical del hueso, y puede extenderse a zonas adyacentes. Es más frecuente en niños, y en niños pueden ser, digamos, poliostótica, o sea, puede comprometer no solamente un hueso, sino 2 o 3 huesos simultáneamente, ¿no? Más frecuente en huesos largos. También se puede presentar en adultos, ¿de acuerdo? Y la principal bacteria que causa esto es el estafilococo, ¿no? El estafilococo es una bacteria, como saben, que produce mucha pus, ¿no? Entonces, con frecuencia se anida en estas estructuras óseas, ¿no? El estafilococo. Claro, podemos tener osteomielitis por cualquier otro germen, sí, es cierto, ¿no? Cualquier otro germen puede dar osteomielitis, pero en frecuencia el estafilococo es lo más frecuente. Hay algunos factores de riesgo, sobre todo en adultos, sí, pacientes que sean diabéticos o pacientes que tengan insuficiencia renal y que estén en diálisis, por ejemplo, tienen más chance de tener osteomielitis. Consumidores de drogas, sobre todo los que usan la vía parenteral, traumatismos, pacientes que estén inmunosuprimidos por alguna causa, o que tengan cirugías previas del aparato locomotor, ¿no? Todos son factores que pueden condicionar que aparezca la osteomielitis. 90% es estafilococo, ¿ok? Eso hay que tener en cuenta. Otras bacterias pueden dar, sí, ¿no? Cualquiera puede dar una osteomielitis, pero la más frecuente es estafilococo. Dentro de las otras hay que tener en cuenta en nuestro medio la tuberculosis, ¿no? Como causa de osteomielitis. Ahora, ¿cómo diagnosticamos una osteomielitis? Primero la sospecha clínica, evidentemente, y la radiología es útil para el diagnóstico, sí es útil, ¿no? Que es lo que podemos ver, imágenes radiolúcidas, o sea, negras, indicando que hay destrucción del hueso, ¿no? Generalmente en la zona metafisaria, como se ve acá. Una imagen radiolúcida mal definida en la porción metafisaria del radio, nos está indicando destrucción ósea, ¿no? Y esto es muy sugestivo de osteomielitis. Pero, ¿qué tiempo tiene que pasar desde que el paciente presenta la enfermedad hasta que aparezca la imagen? Para que nosotros veamos esta imagen, por lo menos debe haber destruido un 30% del hueso. ¿Ok? Si la destrucción es menor a ese porcentaje y tomamos la radiografía, probablemente sea normal, no veamos nada y sí estemos frente a una osteomielitis. Entonces, es un método bueno, pero que toma su tiempo manifestarse en la radiografía. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos toda la clínica y podemos tener una placa normal y sin embargo sigue siendo osteomielitis. Entonces, no es un método precoz. ¿Qué es más precoz para diagnosticar? Una resonancia magnética o un estudio de medicina nuclear. Entonces, ambos pueden dar imágenes más precoces para el diagnóstico de osteomielitis. Como dijimos, la osteomielitis es una resonancia, puede detectar compromiso no solamente del hueso, sino también de estructuras de parte blanda. Acá estamos viendo pegada al fémur, a la tibia, una imagen hiperintensa, media fusiforme, que está indicando pus adyacente al hueso, ¿no? Ahora, cuando el proceso es más crónico, ya no es un proceso agudo,
la radiología tiene muy buena imagen de ese tipo de patologías, ¿no? Entonces vamos a ver huesos ensanchados, con una cortical irregular, con una textura heterogénea, como estamos viendo acá. Zonas lúcidas, zonas blásticas, o sea, blancas, y un compromiso del hueso y del perioste, ¿no? Es una osteomelitis, pero probablemente crónica, no, o sea, de meses o años de evolución. Medicina nuclear útil para un diagnóstico precoz. Acá tenemos un estudio de medicina nuclear y estamos viendo una zona hipercaptadora, ¿no? En la porción distal del fémur. Esto es muy sugestivo de osteomelitis, pero acuérdense, cualquier otro tipo de lesión que comprometa esta zona, que aumente su vascularización, puede dar una imagen similar. O sea, esto podría ser tranquilamente un tumor óseo, ¿de acuerdo? Un tumor óseo también puede dar imagen similar. O podría ser una fractura, que tenemos el antecedente. También me va a dar una imagen hipercaptadora, ¿no? Entonces, medicina nuclear, si bien es un método bueno, es precoz, más que la radiología en todo caso, lo malo que tiene que no es específico, ¿no? Se puede deberse a muchas causas. Acá otro ejemplo de medicina nuclear, vean, comparen esta rodilla con esta otra. Aquí hay una zona evidentemente de mayor concentración del radiofármaco, ¿no? En este caso de osteomelitis. Es una radiografía de una osteomelitis crónica y es un hueso ensanchado, ebúrneo, o sea, más blanco de lo usual, con una zona acá central, ovalada, heterogénea, que corresponde a lo que llamamos secuestros óseos, ¿no? Casos de osteomelitis crónica van a ver ustedes en niños, sobre todo, que se abren hacia la piel, ¿no? Y a través de la piel van a poder constatar o el paciente referir cómo se expulsa tejido óseo necrótico, ¿no? Tejido óseo necrótico. Es así como el cuerpo trata de eliminar la zona ya no vital del tejido óseo a través de la piel, ¿no? Podemos ver en ecografía, sí, también en ecografía podemos ver en algunos casos de osteomelitis colecciones adyacentes al hueso, ¿no? Quizás no sea el mejor método, porque método que me demuestre con más nitidez este proceso. Entonces, en realidad, dependiendo del tiempo de evolución de la enfermedad, la radiología es un buen método. Ven acá ustedes, por ejemplo, acá una imagen radiolúcida, o sea, osteolítica que llamamos, que está destruyendo la zona de la metáfisis del fémur, que en resonancia también se ve como una imagen blanca, o sea, hiperintensa en esta misma zona, y que corresponde a una osteomelitis. Acá una osteomelitis por estafilococo, visto por tomografía, vean cómo el hueso está irregular, la cortical, que es la zona que debe ser regular totalmente, acá está irregular, hay lo que se llamamos reacción perióstica, el periósteo reacciona frente a la infección, se puede engrosar, y eso se puede ver tanto en rayos X como en tomografía, ¿no? Acá hay un corte axial, en la cortical acá hay destrucción de la cortical y hay una reacción perióstica. El hueso que está rodeando al hueso, a la cortical del hueso, ¿no? Este hueso que está acá, esta imagen cálcica, no es otra cosa que el periósteo, que está engrosado, que está inflamado. Y también en resonancia se puede ver. En resonancia, acuérdense que la cortical, como tiene muy poco líquido, no da buena señal en resonancia. En cambio, la esponjosa, la parte medular del hueso, sí. Entonces podemos ver dentro de la medular si existen alteraciones en su densidad, ¿no? En su estructura. Y podemos encontrar pues, focos hipointensos que comprometen la diáfisis, en este caso de un hueso largo, la pierna, y que corresponden a osteomelitis, ¿no?
Entonces, dependiendo también del grado de extensión de la osteomielitis, podemos utilizar uno u otro método, ¿no? A veces la radiología es suficiente, a veces es necesaria hacer tomografía o resonancia. El mal de Potts, no sé si lo han escuchado, el mal de Potts es este epónimo y que corresponde a la tuberculosis que se ubica en la columna generalmente dorsolumbar. Una osteomelitis de la columna dorsolumbar producida por tuberculosis. Entonces se llama mal de Potts. Lamentablemente todavía vemos en la práctica clínica y que son causas de deformidades en la columna con una jiba cuando esto cicatriza, ¿no? Cicatriza. Entonces hay que ver estudios de columna vertebral, ¿no? Acá tenemos una tomografía en un corte sagital, vemos la columna dorsal y vemos en estas dos vértebras por lo menos que en vez de ser el aspecto normal de la vértebra, acá tiene imágenes negras, ¿no? Imágenes si pueden sacar un poco irregulares, acá mucho más acentuadas. O sea que hay dos cuerpos por lo menos que están comprometidos. Y el espacio entre ambos cuerpos, o sea, donde están los discos, también están comprometidos. Esta es una imagen típica de una osteomelitis de la columna dorsal, ¿ok? Que puede ser, como les digo, debida a cualquier tipo de bacteria, pero que en este caso corresponde a una tuberculosis. Es un mal de Potts, ¿no? Mal de Potts. Acá tenemos un corte axial del mismo paciente con ventana mediastinal, digamos. Vemos la vértebra que está acá atrás en la parte posterior, la vértebra, las costillas, y rodeando a la vértebra vemos una formación heterogénea, algo hipodensa, que está rodeando a la vértebra, ¿no? Esto es lo que se llama el absceso que rodea el hueso, o sea, el cáseum, ¿no? El cáseum de la tuberculosis. Acá una resonancia, igual vean cómo están alteradas estas dos vértebras, si uno compara con las otras, está mucho más blanca, más hiperintensa, irregular, no se nota el disco entre estas dos vértebras, es compatible con mal de Potts, ¿no? Y también se puede ver en la resonancia, igual que en la tomografía. La vértebra y rodeando tenemos toda esta imagen, ¿no? Como un anillo que está rodeando a la vértebra, que no es otra cosa que el calcio de la tuberculosis. Entonces, el mal de Potts, la tuberculosis siempre hay que tener en cuenta cuando tenemos sospecha de lesión con dolor en la región dorsolumbar generalmente y que produce alteraciones en los cuerpos vertebrales, ya sea en rayos X, tomografía o resonancia, ¿no? Entonces, tuberculosis es una buena posibilidad en este caso. Bien, ¿alguna pregunta? Ya, entonces mañana nos veremos, Mayra, a la misma hora, ¿no? Para completar la casa de lunes. ¿Está bien? Que tengan sueño. ¿O qué problema? No, pues es que tenemos que quedar de una vez, no podemos ser. Estamos recuperando lo que no hemos hecho ayer, ¿no es cierto? A solicitud de ustedes. Para avanzar, claro, para no perder. Listo, entonces nos vemos mañana a las 7. Ok, hasta mañana, Mayra.